En primer lugar, quisiera iniciar felicitando a la academia que cumple su quinto aniversario, un lugar en donde se aprenda o se discuta el derecho bajo el nombre de mayéutica, dice mucho de la orientación precisamente que pueda tener un sitio de esta naturaleza, como bien señalaba don Walter. Se trata del método socrático de preguntas y de cuestionamiento crítico que junto con el análisis interdisciplinario, como da cuenta a esta investigación que presentaron al inicio en materia de inteligencia artificial y análisis sociológico, pues es lo pertinente de realizar, sobre todo partiendo de una base filosófica. En segundo lugar, un cordial saludo a mis queridísimos maestros, don Daniel González y don Walter Antillón. Eh, yo he escuchado las elogiosas palabras, todas muy ciertas, que mencionó don Francisco Dalanese de don Daniel. Y un poco para ir contracorriente, como suelo hacerlo, yo voy a decir que si la justicia en Costa Rica hoy está como está, la justicia penal un poco patas arriba, eso se lo debemos a don Daniel. Eh, y esto es así porque no porque él hiciera algo malo, sino porque decidió retirarse, acogerse a su derecho humano a la jubilación y a partir de eso, como bien lo dijo don Francisco, a quien también saludo, lo mismo que a don Adán y a doña Flor Sidey. A partir de eso, pues las cosas cambiaron muchísimo en la jurisdicción penal, en la mal llamada jurisdicción penal, que en realidad es una competencia, y pues hemos tenido graves inconvenientes. Por eso quisiera iniciar o titulé la charla, eh, me voy a permitir compartir pantalla, hacia una justicia pronta y cumplida, si se aplicará efectivamente este principio y las reformas necesarias que deben hacerse. Voy a tratar de ir rápido para no abusar del tiempo y de la paciencia de cada uno de ustedes. Cuando nosotros nos enfrentamos al sistema de justicia penal, vamos a ver, perdón, empezamos al revés. Cuando nos enfrentamos al sistema de justicia penal, nos encontramos precisamente que tenemos, digamos, muchísimas deficiencias que ya se han señalado en múltiples informes y que para abordar esas deficiencias lo podemos hacer o desde una perspectiva garantista y respetuosa del Estado de Derecho, o bien aprovechar esas deficiencias justamente para intensificar las soluciones que se han planteado en el país, de una especie de populismo de diferentes intensidades. Una, un populismo que ha adoptado la Asamblea Legislativa de crear leyes simbólicas sin ningún contenido presupuestario y sin ningún impacto en la realidad, y otro que es lo que estamos viviendo hoy, que sería el populismo de furia, la ruptura radical de las instituciones. Yo parto de que esos diagnósticos que han efectuado diferentes estudios deben servirnos para modificar las instituciones. No podemos, sobre pretexto de que estamos frente a temas o a una avalancha autoritaria, no podemos quedarnos sin hacer nada, y que tenemos que asumir nuestra responsabilidad histórica de plantear la necesidad de cambios desde una perspectiva de respeto a la democracia, a la Constitución y al Estado de Derecho. Diagnósticos tenemos suficientes, desde estudios periodísticos como este de 2019, ya hace más de 5 años, de doña Hulda Miranda, quien a través de los estudios de casos
hacía referencia a temas penales en donde las víctimas mueren esperando la decisión de casos, hasta artículos académicos como este extracto de una tesis de grado de doña Natalia Polanco sobre el derecho a un plazo razonable en el proceso penal, y por supuesto los diferentes estados o informes del estado de la justicia, tanto el segundo como el tercero, que dan cuenta de varias cosas, que a pesar de que se ha invertido muchísimo más recursos y económicos, a pesar de eso, los procesos duran más, los procesos penales duran más. Y que además las reformas se han impuesto desde arriba hacia abajo, justamente en un sentido contrario al que don Daniel nos enseñó, que era esa apertura dialógica, esa discusión argumentativa, crítica y demás, que deberíamos seguir en una democracia. Si hay algo que se puede caracterizar la labor de don Daniel en general, precisamente fue de insertar democracia en las instituciones. Como bien lo dijo don Francisco al inicio, no solo ha sido un gran jurista, sino que también fue un excelente administrador en el sentido de que su sala estaba al día, en primer lugar, como él bien lo manifestó, pero además en transparentar la información. Fue gracias a la gestión de don Daniel que empezamos a saber qué tenía cada magistratura, cuánto duraba cada magistratura en resolver, etc. Bueno, este mecanismo precisamente, que es crear democracia intrainstitucional, lo hemos perdido, y muchas de las reformas que se han pretendido implementar han sido precisamente desde arriba. Pese a eso, los diferentes informes del Estado de la Justicia nos dicen que los procesos duran más, a pesar inclusive de la creación de los tribunales de flagrancia, y que se incrementa el número de casos no resueltos, es decir, la pendencia o la tasa de mora en los últimos años. Hay que hacer un parteaguas, creo yo, en mucho de esto a partir de la reforma que se dio en el año 2012 de creación del recurso de apelación de sentencia penal. Pero antes de eso, si vemos otras reformas que se han intentado hacer para acelerar los procesos penales, vemos precisamente este mecanismo al que no se debería recurrir. Reformas impuestas, no discutidas, con la imposibilidad de hacer observaciones críticas. Primero, los tribunales de flagrancia que se crearon sin ley, a pesar de que hay un principio de legalidad en la administración pública y de legalidad procesal. Segundo, el tema de delincuencia organizada, que ha necesitado 5 leyes para poder implementarse, y sigue mal porque la competencia en delincuencia organizada depende de una parte procesal, lo cual es, a mi juicio, una barbaridad. El Ministerio Público escoge qué tramita por una vía u otra, y eso tiene impacto en prescripción, en prisión preventiva y demás. La tercera gran iniciativa que surgió en esa medida es el proyecto actual de la Sala Tercera, que ya vamos a ver que en realidad se trata, salvo un pequeño cambio, de reformas bastante cosméticas, si se quieren, y uno que inclusive implica una afectación al derecho de defensa y la creación inclusive de burocracia institucional, a pesar de que hay datos que indican que se ha invertido más dinero y la tasa de mora y dependencia continúa, se crean, por ejemplo, las gestorías judiciales, que lo que implica es sacar jueces, y muy buenos jueces y juezas, para tramitar agendas, todo esto sin marco legal tampoco. Bueno, ¿qué tenemos entonces? El último proyecto de Corte Plena, que es un proyecto de Corte, lo cual genera además unas particularidades que va a generar en la tramitación, nos habla de datos porcentuales sin darnos datos absolutos para medir el impacto que esto puede generar. Básicamente lo que hace es imposibilitar el abreviado y la reparación integral en fase de juicio para liberar agenda, lo cual no tiene ningún problema. Otras reformas menores,
limita el ejercicio de la defensa ante choques de agenda, pero ahí hay una violación, a mi juicio, al principio de proporcionalidad, porque si bien es cierto, el derecho de defensa no es absoluto y puede ser limitado en función de otros derechos constitucionales, lo cierto del caso es que para llegar hasta ahí se necesita cumplir con el principio de proporcionalidad, que es buscar en su principio de necesidad e idoneidad medidas menos gravosas. Y en la propuesta de la Sala Tercera y de Corte Plena se introducen cosas tan disímiles como la incapacidad del defensor, las licencias que pueden violar derechos humanos de las personas profesionales y temas de choques que inclusive se podrían resolver pidiéndole al imputado y a su defensor que nombren un tercer defensor para el acto concreto que se genera el choque, o inclusive nombrando a la defensa pública y que deba subvencionar los honorarios la parte respectiva. Pero bueno, además de eso y el cambio de competencia unipersonal y colegiado, ese cambio de competencia, si bien puede impactar una cantidad importante de tipos penales, porque se pasaría de 5 a 10 años, en realidad lo que ustedes tienen en pantalla son algunos de los tipos penales que se impactarían. En realidad, solo cambia en la práctica el grueso de algunos delitos sexuales, algunos delitos de estafa y algunos delitos de lesiones que son básicamente el grueso en la estadística. En todos los demás son prácticamente desconocidos en la estadística judicial. Han habido otras propuestas de reforma con este fin. Por ejemplo, se ha hablado sin mucha adhesión de agregar a la competencia de flagrancia los delitos unipersonales. ¿Por qué? Porque hay un desajuste entre la cantidad de cosas que tramitan los tribunales de flagrancia y los ordinarios. O bien eliminar la fase intermedia. Hay una comisión en la Asamblea Legislativa estudiando esa propuesta que para mí es absolutamente improcedente. Cumple, si bien no tiene o no ha cumplido la función que se esperaba, también cumple una función importante y según los estudios estadísticos no es ahí donde está el problema. Y bien, en Corte Plena, algunas magistraturas de la Sala Segunda han hablado, cosa que existe en algunos países en América Latina, de crear tribunales para atender el tema de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, sexuales y demás, tribunales especializados, porque ese es el grueso, digamos, del circulante, lo cual sería una propuesta interesante si se hace también bien. Pero eso no ha avanzado mucho. Entonces, frente a esa situación, yo me atreví a presentar y digo me atreví porque realmente es un atrevimiento, digo, en el estado de cosas actual en el Poder Judicial es un atrevimiento, un proyecto de ley que busca un poco reestructurar el sistema impugnativo penal para propiciar, no digo que para lograr una justicia pronta y cumplida, porque si estamos partiendo de los datos que nos mencionó don Adán, del 75% más o menos, bueno, en este caso es un 75% entre revisiones y casaciones, pero en realidad los datos andan efectivamente más altos, de un 80-85% según los años de inadmisibilidad. En realidad la casación no está cumpliendo ningún rol. Y si además a todos esos datos le agregamos que los que se admiten suelen ser rechazados, entonces ese tiempo podríamos generar una firmeza de la sentencia. Una firmeza de la sentencia solo con casación, con apelación, perdón, porque entonces esa casación tiene altos costos, discrecionalidad en la admisión que se está utilizando al margen de la ley, a mi juicio, escaso aporte a la justicia del caso concreto, retarda y entraba el proceso, genera mora y solo impacta en un 5% de los casos. Eso implicó esta propuesta que
Parte también de un mejor uso de los recursos económicos que se invierten en la sala, que si bien no es de las de mayor, digamos, inversión, según estos datos o gastos, sí tiene un impacto significativo. Y recordemos que en otro momento, además, se incrementó discrecionalmente la cantidad de letrados por magistratura para sacar el volumen de inadmisibilidades. Hoy, ciertamente, la reestructuración interna hace que los letrados conozcan no solo admisibilidades, sino fondo, pero de un fondo son 10 o 9 inadmisibilidades. Entonces, este proyecto se basa básicamente en 4 líneas temáticas. La primera es regular objetivamente las causales de admisión de la casación. Y en esto hay diferentes modelos. Yo mencioné algunos que son absolutamente discutibles, que había que poner algunos y si me indican inclusive se podría hacer otros efectivamente. ¿Cuál es la idea? Bueno, hay tratados internacionales que le van a implicar la responsabilidad al Estado, entonces que esas decisiones las tome el último órgano. Me refiero al Tratado contra Terrorismo, al Estatuto de Roma, etcétera. Todos los delitos de terrorismo, crímenes de lesa humanidad, genocidio, etcétera, que la última decisión por la vinculación internacional que eso puede generar, la tenga la sala tercera. Pero también frente a eso uno puede decir, bueno, por monto de sanción, ya sea impuesta o abstracta o ambas, por tipo de tramitación, solo los de tramitación compleja, solo los de delincuencia organizada, por tipos de delito, etc. Es decir, así como en civil hay un monto para ir a casación por cuantía que podemos discutir adicionalmente si es adecuado o no para acceso a la justicia, pero que la Sala Constitucional ha dicho que es constitucional, en penal podríamos establecer un tope porque ya el derecho al recurso, que es la garantía, se cumple con una apelación abierta. Entonces, la casación sí podría tener limitaciones. En el resto de los casos, la sentencia quedaría firme con la resolución de apelación, lo que le devuelve a apelación la posibilidad de revisar más profundamente el caso concreto. Se mencionaba inicialmente cómo se perdieron las posibilidades de revisión en apelación por la creación de la sala de casación. Bueno, lo que voy a decir no es un secreto a voces entre jueces y jueces de apelación. Se dice, mire, yo puedo resolver esto absolviendo al imputado por estas y estas razones, pero si yo lo hago, esto va a casación, la casación anula el voto de apelación y confirma la condena. Entonces le voy a hacer un perjuicio, le voy a generar un perjuicio a esa parte y se opta por anular y devolver precisamente para que haya una nueva discusión porque precisamente se comporta así la casación. En la otra línea temática tiene que ver con la profesionalización del cuerpo de abogados y abogadas asistentes, precisamente derivado de lo que ocurrió en el año 2017, donde hay una discrecionalidad en los nombramientos, donde muchísimas veces se posibilita que personas de las diputaciones pasen a ser letrados, etcétera. Lo que se busca es que el cuerpo de letrados tenga un examen de juez, podemos discutir cuál, pero actualmente no lo tienen. Segundo, que haya un cierto número por magistraturas, podemos discutir cuánto es lo idóneo, y que no haya posibilidad de que las personas que estén en las diputaciones pasen a ser letrados o que sean familiares de las diputaciones pasen a ser letrados y otras. Se regresa a una casación clásica por el fondo y por la forma, con lo cual se uniforma lo que está ocurriendo en la sala primera y la sala segunda y se fortalece la revisión, que actualmente no cumple ningún papel, para volver un poco a las revisiones por debido proceso, pero ahora con una limitación por tiempo para evitar, digamos, aquella
práctica que se dio antes del 2012, de que cada 5 minutos se presentaba una revisión en el mismo caso. Eso es básicamente lo que se pretende, buscar una celeridad en el proceso penal, quitando más o menos un año en la duración, fortalecer vías para la justicia cumplida, profesionalizar la justicia, optimizar los recursos. Ahora, esto que debería ser, puedo estar totalmente equivocada, podemos romperlo, tirarlo al cajón de la basura y empezar de cero, pero el punto es que debería argumentarse jurídicamente. Y esto fue consultado ante la Corte Plena y el 18 de marzo de 2025, en ese documento que ustedes tienen ahí, por razones de tiempo no me voy a extender en toda la presentación, igual se las puedo hacer llegar, lo mismo que el documento final que yo elaboré sobre este tema. La Corte Plena dice varias cosas y a mí me alerta muchísimo de lo que hay es una resistencia al cambio y resistencia a la discusión jurídica. Primero dice lo que ya yo había advertido en la exposición de motivos, que incide en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, en lo que estoy totalmente de acuerdo, necesitará 38 votos, pero el objetivo en realidad de esto es generar esta discusión, porque tampoco se vale que se haga de esta misma forma, es decir, tan criticable es que la sala imponga desde arriba como cualquiera de nosotros, yo inclusive, en forma unidireccional, generemos un proceso de reforma sin que haya amplia discusión. Pero entonces la sala que rinde el informe y Corte Plena que avala, que el proyecto viola garantías. Y como todos los seres humanos tenemos sesgos y partimos de prejuicios, yo me voy a revisar por qué dice que viola garantías. Y ahí es donde me encuentro con varias cosas. Por establecer límites, bueno, critica que se utilice delitos sancionados y dice, bueno, en consecuencia, solo va a ser para las condenas. Bueno, aunque fuera para las condenas, la garantía que establece la Convención Americana es la apelación para las condenas. Más allá es un modelo de política criminal, entonces no es una garantía. Pero en realidad se está utilizando, tal vez lo utilice mal, probablemente eso necesite, junto con muchas otras cosas, rectificación, la fórmula que ya contiene la Ley Orgánica del Poder Judicial. Nos dice que se violan garantías por el argumento gravísimo de que se le va a limitar en penal juvenil, se va a cercenar la posibilidad en penal juvenil de que las personas menores de edad puedan concurrir a casación en temas tan importantes como la reparación civil. Y resulta que el artículo 55 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, vigente desde 1996, no posibilita una acción civil en penal juvenil. Entonces el argumento no es válido. Nos dice que nunca se ha visto en derecho comparado que el inferior, y ojo con el lenguaje, porque el lenguaje también dice mucho de democracia. En los tribunales, esto nos lo enseñó don Walter Antillón, todos los jueces y juezas de cualquier nivel de competencia y de cualquier lugar, tenemos la misma jurisdicción, tenemos competencias diferenciadas, pero no hay unos superiores e inferiores, inclusive don Daniel en la reforma que él propició y demás, quitó esa denominación de tribunales superiores. Bueno, nos dice que no se ha visto ningún sistema en donde el inferior admita el recurso. Bueno, ¿por qué se puso el tema de que el tribunal de apelación fuera el que generara la admisión? Porque la sala está violando, a mi juicio, el artículo 2 de interpretación restrictiva al crear causales de admisión que no tiene la ley. Entonces, no ha cumplido su rol de interpretar bien la ley en ese tema y entonces se estableció ese diseño. Pero resulta que el modelo, que el argumento que da Corte, no es válido porque el modelo anterior tenía esa vinculación. Y si nos vamos a derecho comparado, existe que quien admite es justamente el órgano que resuelve, porque hay causales claramente
definidas. Hay otra serie de argumentos que nos dice que el voto de la Sala Constitucional decía que las limitaciones a los recursos por penas eran inconstitucionales. Sí, pero eso lo dijo cuando casación era el único recurso y ahora desde 2012 hay apelación. Entonces ese argumento no es aceptable. Y así una serie de temas, hay algunos que son válidos, hay algunas rectificaciones que hay que hacer, pero por razones de tiempo que ya me excedí, no me voy a detener en esos aspectos. Lo que sí quisiera es, digamos, llamar la atención de que justamente las instituciones democráticas debemos constantemente revisarlas porque la mínima dosis de poder que cualquiera de nosotros podemos tener justamente hace que nos engolosinemos y si no tenemos una visión crítica, dialógica, de cuestionamiento constante, vamos a anquilosar instituciones que a su vez van a perjudicar a la ciudadanía. El poder no se va a limitar a sí mismo, necesitamos acciones concertadas con ese fin y si no veamos todas las reformas urgentes al Poder Judicial que se plantearon en el tercer informe del Estado de la Justicia, ninguna de las cuales ha sido aprobada por Corte Plena para pasarlas a la Asamblea Legislativa y que tienen que ver con diseño institucional, etc. Necesitamos, digamos, el grito de la ciudadanía es un grito atendible. Hoy estamos viendo, por ejemplo, en mi escritorio, cosa que no había ocurrido antes, asuntos que tienen 15 años y van y vienen en una espiral de pugna de poder, que si apelación absolvió, va a la sala nula, vuelven a absolver, vuelve a ir, etcétera, porque en realidad es un tema de pugna de poder. Lo que debemos es tomar decisiones, dar una apelación amplia, formalizada y también la responsabilidad que si el tribunal se equivocó, asuma la responsabilidad que es la contracara justamente de la independencia. Este proyecto, a mi juicio, con todas las mejoras que hay que hacer, porque por supuesto cualquier institución es estas figuras que tienen diferentes caras y yo estoy viendo solo una y si no me abro a las críticas o a las visiones de los diferentes sectores, pierdo esa posibilidad o esa riqueza de conjuntar las diferentes caras de la figura, del poliedro me refiero, es un aporte precisamente para la discusión. No solucionará la mora, puede que disminuya en un año aproximadamente, y este año está contado con los 3 meses que dura la sala para decretar la inadmisibilidad, el mes que dura la casación en tiempo de presentarse, el trámite, etcétera, puede disminuir un poco la duración de los procesos, pero se necesitan otras acciones conjuntas que tienen que ver con la etapa de investigación que no se ha abordado y que lo mencionan los diferentes estudios y también con algunos otros ajustes en otras etapas. Eso era básicamente lo que quería compartirles. Les agradezco mucho la atención y